Proceso de arranque de viruta. ¿Qué es un torno? Un torno es una máquina herramienta que efectúa el torneado veloz de piezas de revolución de metal, plástico y madera. Tornear básicamente es eliminar una parte de una pieza a través de una cuchilla o bien ya sea otra herramienta de corte para darle forma, que en ese caso sería moldear la pieza. El torneado también se emplea muchas veces para pulimentar piezas, ya sea piezas de revolución como tubos, conos, hélices, también para pulir, como alisar una pieza para dejarla suave. Eh, una parte de tornear, el torno se puede usar para lo que se llama ranurado, hacer ranuras en las piezas, para recortar, para limar y para pulimentar. Veamos uno de los trabajos más habituales que se hacen en el torno. Entonces, naciendo de la pieza que llamamos base, se marcha expulsando parte con la cuchilla a la pieza principal hasta dejarla como nosotros queramos, que sería el diseño final. El movimiento primordial en el torneado es el de rotación y lo lleva la pieza a la que queremos darle la forma. También tenemos los movimientos de avance de la pieza y de penetración, que sería meter la cuchilla sobre la pieza para cortarla. Estos generalmente son de manera rectilínea y estos los lleva la herramienta de corte. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de movimientos que son los más simples, que es el movimiento de rotación, que es el que lo hace la pieza, que se pone encima de un eje que la hace girar sobre sí misma. Tenemos el movimiento de avance, que es el que hace la cuchilla. Esta se adelanta paralelamente a la pieza realizando un movimiento recto. También tenemos el movimiento de penetración, que es donde la cuchilla penetra sobre la pieza, produciéndole corte, y parte de ella acaba formando virutas. Entonces, el control de estos tres movimientos es básico y es el que da la forma a la pieza sin tener fallo. Se pueden tornear diversos tipos de maneras, como para hacer roscas, engranajes, cóncavas o convexas. Entonces, el torneado se acostumbra a hacerse en metal, en madera o bien sea en piezas de plástico. Hay múltiples operaciones que se pueden efectuar con un torno, que son el cilindrado, que es hacer tubos más pequeños partiendo de otro más grande, que sería el tubo base. Tenemos también el torneado cónico, que da forma de cono o bien leños de cono. También para hacer contornos, para hacer formas, hacer diferentes formas sobre el tubo base, para hacer un chaflán, para recortar la pieza una vez finalizada, también para hacer roscado, el manrinado, que sería ampliar un orificio, y también para el taladrado, que sería hacer los orificios. También tenemos el moleteado, que se hace un grabado sobre la pieza. La pieza con la que se hace tiene por nombre muleta, que lleva en la superficie la manera del grabado que deseamos hacer sobre la pieza. También tenemos el refrentado, que este sería básicamente reducir la longitud de una pieza. Ok, ya que hablamos del torno, vamos a hablar de la fresadora. La fresadora también es una máquina herramienta que tiene un eje horizontal que también puede ser vertical, sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y que tiene una mesa horizontal en la que se coloca o se fija la pieza a la que vamos a trabajar y es a la que le vamos a dar la forma. Entonces, al llevar la fresa hacia la pieza de trabajo situada en la mesa, la fresa la corta y es la que le da la forma. En este proceso, las cuchillas giran para retirar el material de la pieza de trabajo, que está sujeta en la mesa horizontal, cuando acercamos la fresa hacia ella. Hay una gran multitud de fresas diferentes según la forma de corte que queramos dar a la pieza. Entonces, el mecanizado del fresado es uno de los procesos de fabricación más comunes que hay y se utilizan en los talleres, y también en las industrias de maquinaria para fabricar productos y piezas de alta precisión en diferentes formas y tamaños. Este cubre una amplia variedad de diferentes operaciones y máquinas en escala, ya sea desde piezas individuales pequeñas hasta operaciones de fresado en serie de grandes dimensiones y trabajo pesado, como tenemos la maquinaria pesada. Dependiendo del tipo de metal que una fresadora necesite cortar, se le puede adaptar su velocidad de corte.
Generalmente los materiales más blandos se cortan a velocidades más altas y los materiales más duros se cortan típicamente a un ritmo más lento. Esto difiere en la dureza de un material y también influye en el tiempo, ya que los materiales más duros suelen tardar mucho más en fresarse que los materiales más blandos. Esto se debe a como ya dijimos, la dureza del material, ya que si los materiales más duros le aumentamos mucho la velocidad, se pueden calentar y podemos tener problemas con la pieza, ya sea con el metal o con lo que estemos trabajando. Entonces, las fresadoras, como ya dijimos, han existido durante mucho tiempo y siempre han sido capaces de hacer cortes muy precisos. Pero con el inicio del control numérico de los ordenadores, se volvieron aún más versátiles y mejores. Hoy en día las fresadoras se utilizan en una gran variedad de industrias y para una amplia gama de propósitos. La mayoría, por no decir todas las fresadoras, están todas automatizadas y pueden colocarse en orientación vertical o horizontal para tallar materiales basados en un diseño creado anteriormente por un programa de CAD, que es diseño asistido por computadora. Además, ya muchas fresadoras trabajan mediante CNC, que sería el control numérico, aunque también son comunes los dispositivos de fresado manuales y tradicionalmente automatizados. Vamos a hablar sobre el taladro. El taladro es una máquina que nos permite hacer agujeros debido al movimiento de rotación, en ocasiones combinados con persecución, que adquiere la broca sujeta en su cabezal. Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades. Tenemos el eléctrico con cable, que tienen un percutor y un regulador de velocidad. Algunos cuentan con reguladores de velocidad electrónicos y la gama de potencias es muy variada. Tenemos el taladro sin cable, que tiene una especie de batería, aunque tienen una ventaja, que es su autonomía, pero su inconveniente es que tiene menor potencia, a la que ofrecen los taladros convencionales. Tenemos el martillo percutor, que es un taladro con percusión, ya sea eléctrica, neumática o combinada, que son mucho más potentes a los anteriores que acabamos de nombrar, ya que estos utilizan más masa, concebido para perforar materiales muy duros como el hormigón y espesores muy gruesos en material de obra. Esto se ve mucho en los trabajos de albañilería y de carretera para poder hacer huecos. Tenemos el de columna, que es un taladro estacionario con movimiento vertical y tiene una mesa para sujetar el objeto a taladrar. Tiene una gran ventaja y es que son muy precisos y el orificio y el ajuste de la profundidad. Estos permiten hacer agujeros a materiales frágiles, ya sea como la porcelana o el vidrio, y evitando que se rompan debido a que están sujetas en la parte de abajo de la base. Ahora hablaremos de la amortajadora. Esta también se le llama limadora vertical y es una máquina cuya herramienta está dotada de un movimiento rectilíneo alternativo y básicamente lo que hace es arrancar viruta al moverse sobre las piezas fijadas sobre la mesa de la máquina. Las amortajadoras se utilizan principalmente para mecanizar ranuras, pero también se emplean para contornear las levas y las placas, palancas, tallar engranajes, entre otros. Las amortajadoras, al igual que las cepilladoras y las limadoras, tienen bajo rendimiento. Esto, unido a que se pueden realizar los mismos trabajos en piezas pequeñas con otras máquinas como la fresadora, son muy poco comunes debido a que otras herramientas pueden hacer su trabajo. También tenemos a la brochadora, que es una máquina herramienta diseñada y construida para poder mecanizar ranuras, pero para ello hace uso de las brochas, que es una herramienta de corte multifilo. El principio del funcionamiento de una brocha es como si fuese un buril progresivo, donde a medida que avanza entra en funcionamiento un nuevo buril, habiendo tanto como escalones tenga la brocha. El diseño de esta herramienta permite que en el avance de la herramienta cada diente de la misma vaya cortando un poco de material en torno a unos 0.05 milímetros.
Por lo tanto, la longitud de la brocha está limitada por la cantidad de material que tiene que cortar. Las brochadoras se utilizan para hacer los agujeros acanalados que tienen muchos engranajes, que se montan en las cajas de velocidades, para permitir su desplazamiento cuando se efectúa un cambio de velocidad. Ok, ahora hablaremos de la rectificadora. Esta, como su nombre lo indica, es una máquina cuyo final es rectificar el acabado de una pieza, atendiendo a diferentes requerimientos, ya sea por medidas muy concretas o tolerancia de tipo dimensional, como también son las geométricas o de acabado de superficie, que va ligado con la rugosidad. Ajá. Tenemos la rectificadora plana y la cilíndrica. La rectificadora plana también se le llama superficie, también se le llama rectificador de superficie por el trabajo que realizan. Son la variante más simple porque el desplazamiento para la abrasión se realiza solo en dos dimensiones. Lo hace solo la muela, mientras que la pieza queda fija. Este tipo a su vez se divide en dos por la orientación de la muela. Esta puede ser frontal o tangencial. En la frontal, la muela se coloca sobre un eje horizontal para que pueda desplazarse de forma rectilínea sobre la pieza, es decir, de derecha a izquierda. Y este es un mecanismo simple para lograr la eliminación de lo que sería material. También tenemos la tangencial, que por el contrario, la muela está colocada en un eje vertical y el movimiento de realizar es perpendicular y circular a la par. Es algo más complejo que el anterior modelo, y este suele ser más preciso. Entonces, con esta herramienta se consiguen superficies planas, inclinadas, ranuras y perfiles difíciles. Y tenemos la rectificadora cilíndrica, que todas las de este tipo requieren que la pieza tenga un eje central de rotación, pero a su vez se distinguen tres tipos. Las cilíndricas externas, que la pieza rota sobre sí misma en una dirección, y a su vez la muela rota a la dirección para enfrentarse, ya que la pieza está colocada en un electroimán. Para rotar solo se realiza abrasión por la parte de fuera de la pieza. Y tenemos las internas, que son similares a la anterior, pero consigue rectificar por dentro. Para ello la muela será más pequeña que la pieza en sí. Tenemos las cilíndricas sin centro, que es para piezas muy pequeñas, en donde no queda sujeta, sino que las dos muelas se enfrentan a esta en dirección opuesta, para poder acabar toda la superficie. Ahora hablaremos sobre las cuchillas que suelen usar los tornos, la fresadora y la rectificadora. Estas se pueden clasificar de diferentes maneras, pero una manera común de hacerlo es en base al tipo de material. Tenemos las cuchillas de acero rápido, que este tipo de cuchilla ha sido elaborada a partir de diferentes aleaciones, y algunas de estas contienen tungsteno, cromo, vandio y molibdeno. Su gran particularidad es la dureza y resistencia a las altas temperaturas. Esta se calcula que pueden alcanzar sin problemas hasta 500 grados Celsius. Tenemos las cuchillas de nitruro de boro cúbico. Este tipo de cuchilla se considera algo más frágil que la anterior, pero también bastante dura, por lo que se pueden usar en un sinfín de trabajos. Tenemos la cuchilla de diamante policristalino, que es considerada como el tipo de cuchilla más dura que podemos encontrar, aunque debido a ello el costo también es muy alto. Esta se ha diseñado con un tipo de diamante sintético, siendo capaz de no calentarse tanto como otros materiales, lo que hace que se alargue el tiempo de vida útil de la cuchilla y además de la máquina. Esta clasificación también la podemos hacer en base a la función que realiza, ya sea de manera cuchilla de corte lateral, de interiores, de rozadora, cuchillas de afinar, cuchillas de forma y las de rosca. También están las de bastar, entre otros tantos usos que se le pueden dar. Y bueno, estas son las principales tipos de cuchillas que se pueden encontrar en el mercado.